Bienvenido de nuevo al mejor programa de ustedes ya saben dónde. Oyendo Radio Show. Aquí tenemos a nuestro próximo invitado. Próximo no, el único invitado de hoy. Porque Wilny es panelista, es del equipo. Sergio Pérez y Pérez, cariñosamente Sergito, que una vez fue durísimo jugando basquetbol. Como en los 90, por ahí es Sergio. El tiempo de Michael, de Michael, en ese tiempo. No, en esa temporada, él es por ahí. Bienvenido Sergio Pérez, cariñosamente Sergito. Dios le bendiga a todos, buena y santa tarde. Primeramente le damos gracias al Dios Todopoderoso por la invitación. Luego, a Dios Poderoso por estar aquí. Luego a nuestro hermano Jonathan, que me conoce la invitación. Dios le bendiga a todos esos jóvenes que están aquí, también a esas jóvenes. Esa jovencita que está ahí, nos acompaña nuestra hermana Yomeri, que está por aquí, y nuestro hermano Robert González. Así que estamos abiertos aquí estamos disponibles para que ustedes, todas las preguntas que tienen. Sergio, recuerda que tú y yo hablábamos bien eso en el gimnasio, ¿verdad? Amén. De repente te convertiste. ¿Por qué? Mira, mucha gente, buena pregunta, buena pregunta. Como dijo Jonathan, tengo un llamado pastoral. Inicié una carrera como pastor. Amén. Mucha gente dice que, pastor, claro, esto no hay que estudiarlo. Esto es un llamado divino de parte de Dios. Estaban en el mundo deportivo, éramos amantes, como dice buen dominicano, fiebrú. Vicio al basquetbol, muy viciado al basquetbol. Me iba a las 12 del mediodía, a la 1 del mediodía a la cancha, jugando con jarros de Carnation vacío, en pantaloncillo de calzo, todo eso en la cancha. Muy, adentro de la cancha pensaba que la cancha era mía, un león de la cancha. Y luego llegó un momento de un proceso de enfermedad, que muy poca gente lo sabe. Esa pregunta que Jonathan me hizo es muy interesante. Llegó un proceso de enfermedad, sufría de la próstata. También tenía apéndice muy fuerte, solamente cuando iba para la iglesia yo decía, cada vez que iba para la iglesia se me presentaban todos esos problemas, y cuando iba para la iglesia seguía directamente para el hospital, y allá me ponían mucho suero, y hasta que llegó el llamado de parte de Dios, y ahí entonces cuando estaba en la cancha yo no me sentía en el mundo. O sea, nosotros le decimos el mundo, es todo lo que se constituye enemistad contra la cosa de Dios, a eso nosotros le llamamos mundo. Cuando estaban en el mundo ya no me sentía en el mundo, entonces dije, ya no me siento en el mundo, siento como un vacío en mi corazón, que necesito llenarlo, y está en la iglesia. Entonces ahí, cada vez que iba a la cancha, sentía la adoración, la alabanza que hay en la iglesia, eso me llamaba la atención, y hasta que me convertí. Aquí estamos pastoreando. Cuando tú te convertiste, Sergio, tú pertenecías a una iglesia, a la iglesia, ¿cómo se llama? La que está frente a donde pegue, en la esquina ahí. La Asamblea de Dios. Asamblea de Dios. Y yo te veía muy a menudo y muy metido ahí. Y de repente veo que tú te fuiste de esa iglesia. ¿Por qué? No me fui, sino que me sacó Dios. O sea, me sacó Dios de esa iglesia. ¿De una casa de él mismo te sacó? No es de esa casa. ¿Por qué? No, porque Dios no habita Dios no habita en casa en mano derecha de hombres. O sea, la iglesia somos nosotros. Ahora mismo estamos la hermana Yomeri, está Robert y estoy yo aquí. Ahora mismo Dios está aquí, el Espíritu Santo. Amén. O sea, ejemplo, si nosotros somos una iglesia y nosotros nos vamos al olivar, la iglesia está en el olivar ahora mismo. O sea, es un templo que está allá. Pero me saca Dios de ahí. Me saca Dios porque el llamado mío no es ese. El llamado mío es de santidad. Es un llamado de sana doctrina. Entonces ahí se predica paganidad, mundanalidad. El mundo se predica, no se predica un evangelio real, lo que está en la Biblia. Por ejemplo, mira, yo vine aquí con una Biblia. Aquí vino un pastor el otro día y no andaba con Biblia. Con un celular la tenía. Entonces yo ando con mi Biblia física, no lo mismo. ¿Cuál es la diferencia si dice lo mismo? No dice lo mismo la física y la virtual. Hay muchas versiones de Biblia. Yo ando con la original, o sea, con la versión original, la Reina Valera 1960. Entonces yo ando con mi Biblia. Eso es lo que predico, sana doctrina y santidad. Entonces Dios me saca de ahí porque lo que se predicaba ya no iba conforme conmigo. Entonces había un choque de espíritu. Por eso entonces Dios me saca de ahí, de esa iglesia, Asamblea de Dios. La doctrina no iba conmigo. Con el llamado mío, la doctrina no iba. Fue que la gente comentaba de que ahí hacían de que brujería o algo relacionado. ¿Tú crees en eso? O sea, ¿tú llegaste a creer que en esa iglesia sí se bregaba con eso?
si en esa iglesia se hace brujería. Sí, sí. O se ha hecho. En toda la iglesia, cuando hay una iglesia que está fría, cuando se cierra una iglesia, es que son satanistas que van allá y brujos enviados a la iglesia para que la iglesia se enfríe. En una iglesia que no esté metido brujo o satanista, gloria a Dios. Pero en la mayoría de iglesias hay satanistas metidos y también brujos metidos para que la iglesia se cierre y que no se quiera que se predique la palabra de Dios. No quiere que se predique la palabra, la santidad. ¿Y usted cree que en esa iglesia esté Satanás metido? ¿Cómo es? Si tú crees que en esa iglesia Satanás está ahí. Sí que está metido ahí, claro que sí. Pero, porque tú lo has visto. Porque, o sea, mira, la pregunta suena con un poquito jocosa. Yo a Satanás lo he visto ilustradamente. O sea, Dios me lo presenta en una imagen. Pero tú no le he visto todavía a Satanás. No le he visto. Pero no se predica la palabra. No se predica la palabra. Yo voy a hacer una pregunta para llegar a la raíz del tema, que la pregunta que me hizo el joven. Ahora mismo ustedes pueden distinguir un evangélico moderno con un evangélico sana doctrina. ¿Lo pueden distinguir? Yo creo que sí. ¿Pueden distinguirlo? Dime una característica de un evangélico moderno. Usa la Biblia virtual. Que usa la Biblia virtual. ¿Qué más? La música. Sí. Y los lugares que visita, va a todos los lugares de recreación del mundo, como dicen ustedes. Por lo menos hay evangélicos así ahora mismo con esa moda. Claro, Ariel Kelly. Sí, tatuaje y todo lo demás. Ustedes se ponen a su... No, si el tatuaje se lo hicieron en el mundo, antes el evangélico, no importa. Ahora, el problema está con tú siendo evangélico, que tú te rayes el cuerpo. Eso está en el libro de Levítico. Ahora, ¿cómo ustedes se ponen en su punto de vista, en su perspectiva? ¿Cómo ustedes vieran eso? Un evangélico con toda esa raya. De la secreta, decimos nosotros. Nosotros los mundanos. No, dependiendo. O sea, no son evangélicos. Yo digo, son de la secreta. No son evangélicos. Como hay mucha gente que yo pienso que viven los dos mundos. Tiene un pie adentro y un pie afuera. Dice la palabra, Jonathan, amigo mío, dice la palabra, jóvenes que están aquí, en el libro de Santiago, que de una fuente no pueden mandar dos aguas, ni dulce ni salada. Si tú estás en el mundo, estás con Satanás o estás con Dios. Dice la palabra que a lo frío, él lo vomita. O sea, usted tiene que estar con Dios caliente, no frío. Ni allá, ni con agua dulce, ni con agua salada. Tú tienes que definirte. ¿Cuál es la diferencia de esa iglesia con las otras? Ahora mismo aquí en Pedernales ahora mismo no se está predicando la palabra como es. Un ejemplo, alguien dijo que yo atemorizo a los niños diciendo que el divino niño es un demonio. Que yo le meto miedo a los niños diciendo que el divino niño es un demonio, porque yo trabajaba como tutor deportivo en un colegio, incluso la hija de él era alumna mía. Y luego que Dios me saca de ahí, que sufrí mucha humillación, que me sacaron de ahí, luego se surgió un comentario que yo le decía a los niños que el divino niño es un demonio. Entonces, yo le pregunté a Dios, ¿qué le digo a la gente que me dicen que yo le meto terror a los niños? Dios me dijo, no, dile que no eres tú que le dices, que son los niños que te muestran eso, que los niños te dicen, me soñé con el divino niño, con un demonio pequeño. O sea, son ellos mismos que dicen los niños. Y Dios me dice a mí que en lo que yo predico aquí en Pedernales no se predica. Aquí no se predica infierno, aquí no se predica brujería. Ahora mismo yo venía bajando y alguien me regaló una ofrenda de 300 pesos. Todo el que me regala una ofrenda, yo la tomo. Depende de quién venga y si Dios me dice que la coja. Y él me dijo, ¿dónde está tu iglesia? Yo le di la dirección de la iglesia y me dijo, yo no sabía que tú sabías tanta cosa de Santo. Cuando yo empecé a hacer guerra espiritual, yo empecé a reprender a todo, a Santa Marta, Anaí, Saraí, todas esas cosas así. Lo que Dios me pone. Entonces él me dijo, yo no sabía que tú conocías tantas cosas. ¿Por qué me dice eso? Porque él está metido en eso. Entonces, disculpa, lo que predico es muy diferente a lo de aquí. Aquí no se predica el evangelio real. Amén. Sergio, la mayoría de gente piensa que tú estás loco. Tú con tu bocina, temprano en la mañana, despertando a la gente y tu micrófono y tu voceadera. Y nosotros, incluyéndome, yo me pregunto, ¿por qué hay que estar voceando? Uno no puede predicar normal, como si fuera una balada. ¿Por qué la voceadera? ¿Por qué? Bueno, mira, el que no quiere escuchar, como tú dices, la voceadera, no es voceadera, es una prédica. Es una prédica, es un llamado evangelístico. El evangelista predica así, conectado, como rápido. Entonces, el que no quiere voceadera, que se vaya ando los adventistas, Juan de la Misa, que está aquí en la iglesia Papita, que es la iglesia católica, que se vaya ahí, que ahí se reza, ahí no se da
el culto. Entonces, Dios no es muerto. Dios no es muerto, Dios es vivo. Entonces nosotros tenemos que adorar a Dios y glorificar a Dios, exaltar a Dios. No es bulla, es reprendiendo que estamos y hablando con autoridad y glorificando a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la religión en la que a la que pertenece Sergito a las demás? ¿A la que yo pertenezco? Sí. Bueno, yo pertenezco ahora mismo no a religión, sino al evangelio. El evangelio no es religión, el evangelio es poder. Okay. Hay muchas religiones. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin son caminos de muerte. Cuando la palabra habla de camino, son muchas religiones, masones, católicos, adventistas, testigos, todos son falsos. Todos son falsos. El único evangelio se llama el camino del evangelio. Este es el único. Entonces no hay diferencia, porque yo no soy religioso. Yo soy evangélico de poder, no soy religioso. Soy evangélico. ¿Cuál es la diferencia de usted, pastor, verdad que sí? Amén. De usted a otro pastor. Usted no es de esos pastores que se cogen la ofrenda para ellos. No. Mira, el pastor tiene que dar detalle a todos sus miembros. Un ejemplo, yo estaba predicando aquí. Creo que este joven que estaba aquí, cuando yo estaba predicando, Felipe, me vio predicando. Un ejemplo, aquí ese día era martes 13, que hace mucha brujería. La gente se pone pantaloncillo al revés, los interiores al revés. Superman se lo pone por arriba. Todo ese asunto. Entonces, me predicando. Ese día la gente llevó 450 pesos ofrenda. Esos 450 pesos, yo le dije, mira a la gente, mira la ofrenda que dan al público, a Pernales. La ofrenda que están la gente dando son para los cultos de los niños. El pastor tiene que dar detalle a sus miembros. Mira, entraron tanto X dinero a la iglesia, se va a hacer esto y esto y esto. Si se compra algo, se hace factura y se le da a la secretaria, a la tesorera, al administrador de la finanza que entre a la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre yo y un pastor? No es ninguna. O sea, ellos tienen la mayoría que arrepentirse. Yo no soy más santo que nadie. Ahora yo estoy tratando de salvarme. O sea, ellos... No porque yo tenga este botón aquí arriba, me voy a salvar. Ellos son cristianos de la secreta, en pocas palabras. Dice la palabra que no todo el que dice el Señor va a entrar al reino de los cielos. Sergio, hace una semana yo vi que tuvo un pequeño conflicto con el pastor Cándido Encarnación, donde usted estaba predicando con su muchacho en el cementerio. Entonces, y que a los muertos ahí. Si no me equivoco, él no ve bien eso. Mira, todo lo que yo haga, él va a ver mal, todo. Él y todos los pastores, la confraternidad, todos lo van a ver mal. Incluso si ustedes me invitan aquí, ellos van a decir, pero ¿y cómo él participa en una chelcha que tienen esos jóvenes ahí? Chelcha, no siempre chelcha. Nosotros tenemos chelcha y tenemos un serio también, de todo. Si ellos me ven aquí, a mí... Aquí hay todo tipo de contenido. Jóvenes, si ellos me ven a mí aquí, lo van a encontrar mal. O sea, todo lo que yo hago, ellos lo van a encontrar mal, todo. Es algo personal. Es algo personal, ya eso entonces. No es algo personal, o sea, es algo con la palabra, que se está cogiendo la palabra de relajo, se está tomando la palabra de relajo. Entonces, yo estoy diciendo la palabra. Un ejemplo, en el hospital... Bonito relajo, coger la palabra de Dios. Un ejemplo, en el hospital, en estos días, un médico que no es aquí, un doctor, que todo el que llega a Pernales se hace rico y todo el que llega a Pernales quiere ser jefe aquí en Pernales. Un médico no quiso sacar. Y le dije, mire, téngame educación. Tiene que respetar la palabra. Tiene que esperar que yo termine de orar. Entonces ahí tú me dices, bueno, le dije, lo puse en su lugar. O sea, se veía como un altercado, sino que estoy defendiendo la palabra. No tenemos nada personal, sino que yo defiendo la palabra. Y consciente a lo que él dijo, todo lo que yo haga lo van a encontrar mal, todo. Los muertos no escuchan. Pero los muertos tienen conciencia. No tienen conciencia, pero los muertos tienen memoria. Dice la palabra, yo le hablo toda la palabra. Si yo no soy evangélico, no le puedo hablar por la palabra, pero yo le hablo por la palabra. Dice la palabra en Eclesiastés que los muertos no tienen conciencia. ¿La conciencia y la memoria es lo mismo? Dicen que no. No, dicen no es lo mismo. No, dicen porque yo en realidad no sé. Dicen los estudiosos que no es lo mismo, la conciencia y la memoria. Jóvenes, escuchen esto. Dice la palabra que los muertos no tienen conciencia. Entonces, ¿tienen memoria? Los muertos tienen memoria. Los muertos pueden escuchar. Los que ellos no pueden salir del infierno. Ahora, nosotros... ¿Cómo del infierno? Pero quizá no todos estén en el infierno. Voy para allá. Nosotros no le predicamos a los muertos. Nosotros fuimos a hacer guerra espiritual. En el cementerio hay un rincón que está la mayoría de cédulas de Pernales. Cédulas que se pierden en Pernales están ahí. ¿Qué hacen esa cédula ahí? ¿Qué hace una gente saliendo a las 11 del cementerio de la noche un martes, un viernes? Currículum aquí, también se pierde. Aquí en Pernales se están moviendo muchas cosas que ustedes desconocen en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, aquí todo el mundo quiere tener cuarto, aquí se vive de la apariencia.
Cuando la joven estaba hablando, el Espíritu Santo ministraba la apariencia del mundo, Todo pasa menos la palabra de Dios. En el cementerio hay muchas cosas, se hacen grandes pactos. Nosotros fuimos a hacer guerra. Ahora, como los pastores salieron en contra de nosotros, yo le tengo su respuesta. Dice la palabra en el libro de Juan 16, que había, haciendo un resumen, había una parábola que mucha gente dice que eso era mentira. Dicen que había un rico y un pobre en una ciudad y que los dos murieron. Y que el rico al momento del morir estaba en el infierno y el pobre estaba allá arriba. Y que el rico levanta la cabeza y le dice al pobre que le dé agua. Entonces después el rico le dice al pobre, que no permitan que sus 5 hermanos vengan aquí al infierno. La pregunta que yo me hago, ¿cómo el rico sabía que él tenía 5 hermanos, que él había dejado 5 hermanos y que él no quería que vaya al infierno? Él no quería. Estaba cogiendo lucha ahí, supongo. Sí, pero los muertos, nosotros no dimos culto a los muertos. La gente que vive por el cementerio, dijeron, varones, hagan culto en el cementerio, que los demonios no dejan tranquilos a nosotros. Ellos quieren que hagamos culto. Lo que se ponen son los evangélicos, los que no entienden los espirituales, los carnales. Yo le dije a los varones, cuando nosotros iniciamos el culto, lo primero que van a criticar son los evangélicos, ni siquiera los amigos, los mundanos. Ellos están de acuerdo que hagamos el culto. Entonces los muertos escuchan, los que ellos no pueden salir del infierno. ¿Usted pertenece a una iglesia pentecostal? La que estoy pastoreando ahora mismo es pentecostal primitiva. Y entonces, ¿por qué usted no pasa a adventista del séptimo día? Si los pastores de su entorno, en pocas palabras, no quieren saber de usted. Ellos en sí, ninguno me dice que no quieren saber de mí, sino los hechos de ellos. Los hechos, por eso que... Entonces, si usted hace la pregunta, que ¿por qué no pasa? ¿Por qué ellos no pasan para acá también? Nunca voy a pasar para allá, nunca. ¿Y por qué ellos vienen para acá? Para que se arrepientan. Eso es un mensaje directo eso. Bueno. Sergio, explícanos eso porque, por ejemplo, yo he visto muchas series, muchas películas de demonios y cosas así. Y cuando a una gente se le mete los demonios empiezan a hablar raro. Pero yo también veo que muchos evangélicos cristianos se ponen a hablar raro. Dicen, ¿y qué tío más raro ahí? Jonathan está en eso. A que usted le dan como en checha, pero está en eso, Jonathan. ¿En qué? ¿Cuándo dicen eso? ¿En qué? Que está con la pregunta adecuada. Se llama lenguas. Son lenguajes espirituales. Aún Satanás no entiende esa lengua. Un ejemplo, cuando usted es bautizado en lengua, nosotros empezamos a reprender a Satanás en lengua. Nosotros sabemos qué estamos reprendiendo, qué estamos diciendo, pero nadie entiende eso. Ni siquiera el mismo Satanás entiende la lengua. Dice la palabra que hay diversidades de lenguas. Hay intérpretes de lengua, reprendemos lengua, danzamos en lengua y todo eso. Como yo no te dije al principio que no contesté esa pregunta, nos llaman locos. Te llaman loco a ti, a Sergio. Sergio, pero eso lo puede entender otra persona que esté en su religión. Sí, no religión, si está en el evangelio. En el evangelio. Si estamos conectados espiritualmente, y si él fue bautizado en lengua, y si tiene la interpretación de lengua, porque hay muchos que interpretan. Un ejemplo, usted y yo andamos juntos, y yo digo algo en lengua, tú dices, dice el Espíritu Santo que esto y esto y esto y esto. Se llama, tú tener el don de interpretar lenguas. Hay muchos que la hablan, otros la entienden, hay muchos que la hablan para conocimiento entre él y Dios. Por ejemplo, yo la hablo, yo sé lo que yo digo, pero es para conocimiento conmigo y después exhortarle a la gente. Por ejemplo, con el muchacho que usted anda, supongamos que él sabe lengua. Usted viene y dice algo y él dice que Dios dijo eso y él dice que esto y esto y esto y esto. Pero ¿eso es real o es mentira? Real. Entonces, pero usted dice que es real, pero puede pasar también que él diga una cosa y usted simplemente afirma que es cierto, pero ni usted mismo sabe qué dijo. Claro que sí, mi hijo, claro que sí, joven, claro que yo entiendo lo que dijo. Lo que pasa es que Dios habla conmigo, depende de la lengua que tú tengas, depende de la lengua que tú recibiste. Si él es intérprete mío, yo hablo en lengua, es para que él le interprete a la iglesia, él diga a la iglesia qué está pasando. Ese es un intérprete de lengua. Pero no es mejor si ustedes no hablan para que el diablo lo entienda, pues lo están reprendiendo, es mejor que el diablo lo entienda. El diablo entiende todos los idiomas, menos la lengua. Eso es lo que yo digo, porque tú dices que lo reprenden en lengua. Porque ya la lengua es una dimensión diferente. Wow, qué locura.